El código de origen, la revelación de Yasá. Por Milton Alonso Granados. Ezequías y el Mesías prometido. Apolión, Telión y la sombra sobre Jerusalén. Año 730 a.C. Fue entonces cuando la visión me arrebató. La ciudad no era ya Jerusalén, sino un valle de sombras. Las murallas, que alguna vez dieron orgullo a los reyes, yacían quebradas como huesos viejos. Las calles eran cauces secos, y en las puertas colgaban lamentos invisibles. Pero la herida era reciente. El cronista 767 recordó los anales: apenas una generación atrás, Siria había masacrado a 120.000 hombres de Judá en un solo día, y se había llevado cautivas a 200.000 mujeres y niños. La tierra aún olía a ceniza y sangre seca. Allí lo vi, Apolión descendía. Un ángel de dos rostros. El primero brillaba como fuego de juicio, con espada en mano que desarraigaba idolatrías y quemaba altares de piedra. El segundo lloraba en silencio, y de sus ojos caían lágrimas ardientes que se mezclaban con el polvo, como si fecundaran la tierra con ceniza. A su lado marchaba Telión, eco del fin, el que mide las horas. Cada golpe de su pie sobre la tierra era un portazo cósmico, los relojes celestes marcaban el final de una era. Una campana invisible sonaba, y su eco era como ocaso adelantado. Con ellos iba Sayín, filo de decreto. Su paso era firme, cortante como hierro encendido. Donde sus huellas caían, las imágenes talladas se quebraban, los ídolos se desplomaban y los pactos de sombra se reducían a ceniza. Parecía que sobre Jerusalén se había declarado el fin de los tiempos. No había esperanza. El brillo excesivo de antaño había dado lugar a ruina, y las manos que se alzaban eran sólo para cubrir los rostros de dolor. Yasá contemplaba. No habló. No intercedió. Solo miraba. Cada herida de la tierra era como una herida en su propio cuerpo: el hambre de los niños, la sed de los ancianos, el vacío de las madres que ya no tenían hijos que abrazar. Su luz, que antes latía diáfana, parecía apagarse bajo tanto clamor. Pero aún no era el tiempo de su voz. Su contemplación era semilla, y en esa semilla germinaba un deseo callado, no fuego que arrasa, sino ternura que restaura. Parecía entonces que una sombra desmesurada se había posado sobre la ciudad. No descendía como tiniebla, sino como un exceso de fulgor que cegaba. Y bajo esa sombra gobernaba un rey. Acaz, hijo de David, se sentaba en tronos de oro bruñido. Vestía túnicas bordadas con hilos de púrpura y plata, cada pliegue impregnado de perfumes traídos de Oriente. Su corona, pesada de gemas, brillaba más que el altar apagado en el patio. En sus dedos relucían anillos de alianzas extranjeras, cada sortija un pacto, cada piedra un tributo entregado a reinos vecinos. Sus banquetes eran manantiales de vino, carne de reses asadas y especias que pretendían ahogar el hedor de la derrota. En el palacio ardían dos altares. El primero, dedicado a Baal, devoraba incienso importado con fuego arrogante que se elevaba desafiante al cielo. El segundo, el de Yahweh, yacía reducido a brasas moribundas en un rincón olvidado. El alma del rey era ese altar apagado, un corazón que aún tenía forma, pero sin resplandor. Así, mientras el pueblo mendigaba pan en las calles y recordaba la masacre de 120.000 hombres en un solo día, Acaz se enredaba en alianzas y lujos, más atento a sus pactos de oro que al clamor de Judá. Y en aquel palacio de contrastes, donde la abundancia se alzaba sobre la miseria, también servía una joven que sería clave para el reino y lo que estaba por venir. Alma, la joven virgen. Su nombre era Alma, y en el hebreo Alm, significaba joven, virgen, semilla intacta aún no quebrada por los años. Su nombre mismo parecía contener un misterio, como si la tierra lo hubiese guardado para un tiempo señalado. Era de ojos color miel, donde la luz se enredaba en tonos dorados que a veces parecían lágrimas y otras centellas. Joven alta de bien parecer. Su cabello, oscuro como la noche recién caída, caía en ondas largas sobre hombros delgados.
No era la ostentación de las cortesanas lo que la hacía hermosa, sino la sencillez de una roca pulida por el río, humilde, firme. Nacida en una familia pobre de Judá, había conocido el dolor desde temprano. Su padre cayó en una de las incursiones enemigas, su madre quedó viuda y enferma, y el sustento del hogar se quebró. Alma fue empujada a buscar trabajo en el palacio, no por ambición, sino por necesidad. La miseria del pueblo exigía sacrificios silenciosos. Llegó al palacio como servidora menor. Al principio limpiaba vasijas, encendía lámparas y barría corredores que nunca terminaban. Con el tiempo, le confiaron tareas más cercanas, llevar comida a los guardias, repartir agua en los banquetes, recoger lo que sobraba tras los festines del rey. Pero en esa rutina escondía su secreto gesto de bondad. Lo que podía rescatar, pan endurecido, granos de especias, trozos de carne olvidada, lo hacía llegar, a escondidas, a su madre y a los niños de su barrio. Un trabajador del palacio, de manos curtidas, era su cómplice silencioso, con él deslizaba cada día un poco de esperanza más allá de los muros reales. No pensaba en sí misma, sino en los hambrientos que la esperaban al caer la tarde. Su carácter era firme y apacible. Nunca levantaba la voz, pero su sola presencia parecía ordenar los espacios. Servía sin queja, soportaba la humillación de nobles altivos y la mirada indiferente de concubinas que la despreciaban por su sencillez. Su fortaleza era la ternura, la convicción de que aún en medio de la oscuridad, un gesto de bondad era semilla de eternidad. El reposo rechazado. Los días se deslizaban como arena entre los dedos. El palacio aún resplandecía con banquetes y perfumes, mientras el pueblo languidecía en el polvo. El cronista anotaba. El tiempo mismo parecía oscilar entre dos fuegos, el dolor disfrazado de pobreza en las calles y la soberbia encendida en el trono. Frente a Acaz ardía el altar de Baal con llamas arrogantes, el altar de Yahweh permanecía reducido a brasas débiles en un rincón olvidado. Era un espejo de su alma, fuego prestado, pero cenizas en lo eterno. Entonces, atravesando el umbral, apareció Isaías, profeta de Yahweh. Vestía un manto áspero que contrastaba con la seda real. Sus ojos eran carbones encendidos, y su voz traía consigo el eco del desierto. Acaz, hijo de David, tronó, Yahweh, Dios de toda carne, te dice, guarda calma, repósate, no temas, ni desmaye tu corazón ante estos dos tizones humeantes. Y también, si no creéis, no permaneceréis, Imlotá Aminu, Kilotea Menu, Isaías 7:9. El rey bebió hondo. Había empeñado el tesoro de la casa de Yahweh, había llenado de oro los cofres de naciones vecinas, y sus dedos estaban marcados por anillos de pactos extranjeros. Su confianza no estaba en el Dios de los collados y de toda carne, sino en ejércitos que nunca llegaron. Isaías dio unos pasos más. Pide una señal a Yahweh tu Dios, en lo alto o en lo profundo. Acaz desvió la mirada hacia el altar menor, como si temiera el fulgor de la promesa. El resplandor de sus joyas cegaba sus propios ojos, como aquella luz que enceguece y no deja ver el camino. No pediré, no tentaré a Yahweh, respondió con voz seca. Y todos entendieron que no era humildad, sino arrogancia disfrazada. El silencio cayó pesado. Afuera, Jerusalén seguía temblando bajo la sombra de Asiria, adentro, el rey cerraba las puertas al reposo. Contemplación de Yasá. El pulso miraba en silencio. Cada herida en Jerusalén era como un tajo en su costado invisible. El hambre de los niños. La sed de los ancianos. La arrogancia del rey que había vendido el reposo por oro extranjero. Y los altares que ardían con fuego prestado mientras el verdadero altar se consumía en brasas casi muertas. Yasá no intervenía. Sabía que todo estaba inscrito en las tablas del código eterno, el equilibrio de la vida y la justicia, donde aún la libertad de errar debía ser respetada. Su luz, sin embargo, temblaba. Era como cristal bajo tormenta, no se rompía, pero cada golpe lo hacía vibrar con dolor. Veía a los ángeles que ejecutaban decreto, veía a los ídolos desplomarse,
veía a Acaz sellando su destino con alianzas que serían ruina. Y aún así, dentro de ese silencio, germinaba otra vibración, no la de la espada ni la del rayo, sino la de la ternura escondida, la de un suspiro que buscaba camino en medio de las ruinas. El rey y Alma. El rey, embriagado de vino y de sí mismo, dejaba caer la copa como quien deja caer un juramento. Había dispuesto un banquete interminable para cubrir su vacío, flautistas, danzarinas, músicos de cuerda, perfumes orientales que saturaban el aire. El salón brillaba con lámparas de oro, pero ni la música ni las mujeres lograban acallar la sombra que lo atormentaba desde que rechazó la voz del profeta. Había tantas concubinas en el palacio que ninguna faltaba, pero aquella noche sus ojos se detuvieron en la joven que nunca había mirado. Alma servía en silencio. Su belleza no necesitaba perlas ni pinturas, cabellera como río oscuro cayendo sobre los hombros, ojos de ámbar profundo que parecían encenderse aún en la penumbra, cintura delicada y andar sereno. Era hermosura sin artificio, una presencia que no podía comprarse con oro ni joyas. Su nombre mismo era presagio, Alm, la doncella, la virgen. Acaz, que tenía rebaños enteros, fijó en ella su deseo. El cronista evocó la parábola de Natán a David, tenía muchas ovejas, pero tomó la que no le pertenecía. Porque en Acaz lo prohibido siempre se volvió mandato, y romper los límites era la sombra que gobernaba su deseo. La llevaron entonces a las cámaras privadas. Lo que había sido fatiga en los pasillos del palacio se transformó en un cautiverio dorado, ya no era sirvienta libre, sino concubina encerrada. La libertad perdida pesaba más que la abundancia. Como una ave enjaulada en oro, quedó apartada de su gente y de su aldea, recordando un hogar al que ya no podía volver. Y, sin embargo, en esa paradoja el cronista percibió una chispa, en medio de la densidad de la sombra, una luz secreta comenzaba a encenderse. La promesa de Emmanuel. En lo alto, los cielos se estremecieron. El consejo fue convocado y la cámara de los ecos se abrió como un espejo sin tiempo. Allí se oían los ritmos de lo eterno, el murmullo de las tablas de vida, el resplandor de los 7 espejos, el latido de los guardianes. Entonces la voz del profeta resonó como trueno que atraviesa edades. Inea alma árabe yoledet ben bekarat chemo Immanuel. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Un silencio pesado cubrió la cámara. Las voces se miraban unas a otras, perplejas. ¿Una virgen?, preguntó uno de los guardianes. ¿Dónde hallaremos en Israel una doncella pura y sincera ante el Señor? ¿Cómo podría Emmanuel descender en medio de un pueblo manchado por idolatría? Insistió otro. Lilith alzó su voz como filo de duda. La pureza en medio del fango no puede subsistir. La luz se disipa en las sombras, como siempre lo ha hecho. Una voz más se alzó y dijo. ¿Hablan de Alma, la joven virgen que fue tomada como concubina por el rey? Bel, con risa torcida, añadió. Si así fuese, ¿qué impediría que mañana un rey malvado o aún uno extranjero sea padre del Mesías? El código mismo estaría burlado. Pero fue entonces que el guardián de los sellos, observando desde un plano superior, intervino con voz que parecía venir de la estructura misma del tiempo. ¿Cuántos se apegan a las formas sin ver el fondo? ¿Acaso no han leído los anales de las naciones? Los faraones se hacen llamar señores de la eternidad y dadores de vida. Los reyes de Babilonia se visten con títulos de maravilloso consejero y consolador. El anhelo del corazón humano por un redentor divino ha sembrado ecos distorsionados en todos los imperios. Hoy, en Judá, ese anhelo encuentra su expresión verdadera. No en un título vacío, sino en un hombre que será el título encarnado. Las preguntas caían como piedras en el agua. El consejo parecía tambalear. ¿Había error en las tablas? ¿Se había inscrito un designio contradictorio? Fue entonces que la voz que no pertenece al tiempo habló. La profecía, yo soy yo seré levantó su tono, invocando las capas más hondas del código.
Kieletulat lanu, benitan lanu. Un niño ya ha nacido para nosotros, un hijo nos fue dado. El eco quebró la cámara. Los espejos temblaron, mostrando fulgores de un tiempo cumplido y no cumplido a la vez. La profecía no estaba equivocada, estaba sellada desde la eternidad. Los guardianes se agitaron. ¿Ya ha nacido?, preguntó uno con asombro. ¿Cómo puede estar cumplido lo que apenas fue anunciado? Otro replicó. El anciano de días inclinó la frente, grave. El código es claro, lo que fue escrito está ya cumplido en el seno de lo eterno. La llave se ha cerrado y el misterio de Isaías 7:14 y 9:6 ha sido revelado. Pero la polémica creció aún más. Imposible, clamó una voz. ¿De un rey corrompido nacerá la esperanza? ¿Quién recibirá a Emmanuel si su raíz brota de un trono manchado? En ese torbellino de dudas, Yasá dio un paso adelante. No alzó la voz como trueno, sino como brisa que quiebra el silencio. El dolor y la desesperación del pueblo es insoportable, necesitan uno que les guíe desde dentro. Aquí estoy yo. Envíame a mí. No exigiré altar ni sacrificio. No reclamaré nombre ni memoria. Iré como semilla escondida, sin rostro, sin honra. Lo que fue inscrito en las tablas se cumplirá, y Emmanuel será Dios entre los hombres. Yahweh, Dios de los collados y de los montes, del oro y de la plata, y de todo lo que respira, respondió con solemnidad. Irás en mi nombre, pero tu rostro permanecerá oculto. No habrá fulgor que te acompañe, sino la fragilidad de los hombres. Los guardianes guardaron silencio. Lo imposible había encontrado cauce. La Virgen tendría un hijo, Emmanuel sería dado, y el código no sería quebrado. El cronista anotó. En la cámara de los ecos se selló el misterio. La promesa fue validada. Y lo que en la tierra parecía paradoja, en lo eterno era llave cerrada. La encarnación oculta. Año 715 a.C. Ezequías creció en los pasillos de un palacio dividido. Hijo de Acaz, el rey que vendió los tesoros de Yahweh a cambio de alianzas quebradizas, y de Alma, la joven concubina nunca reconocida por linaje, fue mirado con desprecio. Para los nobles, un príncipe marcado por la duda, para los religiosos, un fruto ilegítimo. Pero en su interior palpitaba Yasá, no con coronas de oro ni altares de sacrificio, sino como fuerza oculta, como reposo vivo. Desde niño, mientras escuchaba el murmullo de los salmos en la voz de su madre, sentía que en sus venas ardía una llama suave y firme. Isaías ya lo había proclamado, aun cuando Acaz cerró su corazón. Inne alma ara veioledet ben. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7:14. Y más tarde, el eco se amplificó en las tablas eternas. Kieletulat lanu, benitan lanu. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, Isaías 9:6. En Ezequías esas palabras hallaron carne, no con trompetas ni cetros, sino en silencio. No hubo sacerdote que lo ungiera públicamente como Mesías. Su rostro quedó velado. Era el Cristo sin altar, el Mesías escondido, tal como escribió el profeta, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como quien oculta el rostro. Y, sin embargo, allí estaba, Yasá encarnado en un rey que no exigía sangre, que no levantó templos de oro, sino muros de justicia y fuentes de agua. El nombre Ezequías mismo lo proclamaba en secreto, del hebreo Asac, ser fuerte, y YHWH, yo soy. Significaba Dios se fortalece. Su identidad llevaba inscrita la paradoja, un niño despreciado, pero portador de la fortaleza divina. El reposo y la restauración. Año 716 a.C., inicio del reinado. Los últimos años de Acaz fueron como brasas consumidas, aún ardían en humo de idolatría, pero sin calor ni fuerza. El palacio, antes lleno de banquetes y pactos extranjeros, se volvió un eco de traiciones.
Su mirada, enceguecida por el brillo del oro y las perlas, parecía haber olvidado la claridad de la luz primera. Jerusalén gemía, no solo por el hambre y la guerra, sino porque su rey había vendido el corazón del pueblo por alianzas quebradizas. En medio de esa decadencia, una llama discreta crecía en lo secreto. Alma, la joven de ojos miel, protegía y educaba a su hijo. Lo arrullaba con salmos antiguos, le susurraba nombres de pastores y reyes justos, le enseñaba que el verdadero poder no estaba en ejércitos ni en altares de piedra, sino en el reposo de Yahweh. Así, mientras los nobles lo miraban con recelo y los sacerdotes lo despreciaban como hijo ilegítimo, Ezequías recibía en su interior un legado invisible. Cuando la sombra de Acaz finalmente cayó y su vida se extinguió, el pueblo no celebró ni lloró demasiado, la idolatría había dejado el aire envenenado de apatía. Pero sobre el trono se sentó Ezequías, y algo nuevo comenzó. Su primer acto real no fue un decreto de guerra, ni una alianza. Fue abrir puertas. Las puertas del templo, selladas por años de negligencia y humo de Baal, se abrieron como pulmones. Un viento fresco recorrió los atrios. No levantó espada para conquistar, ni oro para adornar templos, levantó fuentes de agua para el pueblo, muros de justicia, puertas de seguridad. Derribó los altares paganos, y con mano firme hizo pedazos la serpiente de bronce de Moisés, Neustán, que el pueblo veneraba como un ídolo, confundiendo el símbolo de salvación pasada con el Salvador presente. Entonces la tierra respiró. Las madres descansaron, los niños rieron en las plazas, las viñas se cargaron de fruto. El pan regresó a las mesas. Los ancianos volvieron a dormir sin sobresaltos. 29 años de paz envolvieron a Judá como un manto. El cronista añade: fue el reposo de Yasá, no con altares, no con sangre, no con diezmos, sino con justicia, con salud, con pan. Nadie lo llamó Mesías. Nadie levantó su nombre en los libros como portador de la promesa. Pero el fruto estaba allí, silencioso y real, reposo en la tierra, libertad en las familias, esperanza en los corazones. Y el eco de aquella promesa aún resonaba. La liberación de Jerusalén. Año 701 a.C. Cuando Sennacherib de Asiria rodeó la ciudad con un ejército que cubría el horizonte, el pánico fue un manto de plomo. Había conquistado ya Laquis y Azeca. Jerusalén era la última pieza. Ezequías subió a los muros al amanecer. El cielo era gris azulado, color de luto anticipado. Cerró los ojos. Su oración fue simple. Si el pueblo cae, caeré con ellos. Si vive, será por tu reposo, no por mi espada. Jerusalén durmió esa noche esperando el martillazo final. Antes del alba, un mensajero corrió por calles desiertas, jadeando. No han despertado. El campamento está en silencio. 185.000 hombres yacían como sombras sin dueño. No había heridas. No había gritos. El aire no olía a sangre. Olía a rocío. Olía a misterio. El cronista escribió, temblando. No fue espada. No fue peste. No fue mano de hombre. Fue el pulso que protege sin ruido, el reposo que pelea invisiblemente, la guerra que se deshizo antes de nacer. Y añadió, así se cumplió la palabra, Yahweh salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos de Sennacherib, y les dio reposo por todos lados. 2 Crónicas 32, 22. El Mesías no reconocido. El cronista 767 escribe: durante décadas, Judá conoció lo que no había experimentado en generaciones. La tierra produjo fruto sin cesar. Los mercados bullieron con comercio. Las plazas resonaron con voces que habían olvidado el miedo. Madres acunaban a sus hijos sin temblar por el mañana. Pero el secreto permanecía, nadie lo llamó Mesías. Nadie supo ver que, en aquel rey joven, hijo de un padre malvado y de una madre despreciada, latía la luz de Yasá. El Cristo estaba allí, pero oculto, sin altar,
sin nombre, sin corona de oro. Los sacerdotes lo miraban con sospecha, porque no cumplía el molde del templo. Los escribas lo descartaban, porque no llevaba linaje irreprochable. Los nobles lo ignoraban, porque no levantaba espada. El pueblo, aunque disfrutaba del pan y de la paz, no entendía de dónde provenía la bendición. Así se cumplió el misterio, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento, como quien oculta el rostro. Su rostro permaneció velado, pero sus frutos hablaban, justicia, equidad, salud, plenitud. El cronista añade: fue oculto no porque quisiera esconderse, sino porque el pueblo no estaba preparado. Porque semejante luz, brotando de una raíz podrida, parecía imposible. Porque Yahweh quiso mostrar que su reposo no depende de linajes perfectos ni de templos de oro, sino de un corazón dispuesto a escuchar. Y aquel eco se oyó en las plazas, aunque nadie lo supo nombrar. Los últimos años. Año 688 a.C. 13 años después de la liberación, Ezequías se enfermó de muerte. Oró, y le fueron concedidos 15 años más de vida. 15 años de reposo extendido. Año 686 a.C. Finalmente, Ezequías murió a los 54 años, como vivió, sin reclamar gloria, sin monumentos. Fue enterrado en las tumbas reales, y todo Judá lo honró. Jerusalén lloró sin comprender del todo por qué. Lloraba la paz encarnada. Lloraba el reposo hecho carne. El misterio permanece. El cronista 767 concluye: todo comenzó como un pulso escondido antes del tiempo, y terminó como un susurro que la tierra no quiso escuchar. Luzbel brilló demasiado y cegó los ojos de los reyes, Acaz vendió su herencia por oro extranjero, el pueblo endureció su corazón bajo altares de piedra. Yahweh envió ángeles de juicio y de fuego. Apolión y Telión desgarraron ídolos y pactos de sombra. Pero ni espada ni destrucción pudieron sanar la raíz del hombre. Entonces Yasá, el que no tiene nombre y los posee todos, el que es sin rostro y no pide ofrendas ni sacrificios, se ofreció. No para ser exaltado en tronos ni altares, sino para encarnarse en silencio, en el vientre de una joven despreciada, en la vida de un rey oculto, en el reposo de una tierra restaurada. El misterio quedó sellado. Oculto porque la luz parecía imposible en medio de tanta sombra. Oculto porque el pueblo esperaba un Mesías de guerra y no un príncipe de paz. Oculto porque Yahweh quiso mostrar que el reposo es más fuerte que la espada. El cronista cierra sus tablas con estas palabras: un niño nos ha sido dado. No lo reconocieron, pero la tierra lo sintió. Su rostro fue oculto, pero su fruto permanece. Y el pulso de Yasá sigue latiendo, esperando la hora en que todo ojo lo vea. Y el eco, desde entonces, nunca ha callado.